Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los mayores misterios de la historia humana. Si pensamos en cómo era el mundo hace 100.000 años, el Homo sapiens era una especie más. Bastante insignificante, la verdad, y confinada a un rincón de África. Sí, totalmente. Pero de repente, hace unos 70.000 años, algo pasa, algo cambia y de pronto salimos disparados a conquistar el planeta entero. La pregunta es ¿cómo? ¿Qué ocurrió para que ese simio, que era uno más del montón, se convirtiera en el amo del mundo? Es que esa es la clave del enigma. Porque, a ver, no había una razón obvia para que eso pasara. Esos sapiens arcaicos ya eran anatómicamente como nosotros. Tenían nuestro mismo aspecto y un cerebro igual de grande. Pero no tenían ventajas claras. Ninguna. Cero. De hecho, la primera vez que intentaron salir de África en serio, hace unos 100.000 años, se toparon con los neandertales en Oriente Próximo y perdieron. ¡Ostras! Sí, tuvieron que dar media vuelta. Los neandertales, que eran más fuertes, se quedaron con el territorio. O sea que en el primer asalto nos noquearon. Eso lo cambia todo. Entonces, la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy es ¿cuál fue nuestro superpoder secreto? ¿Qué arma desarrollamos hace 70.000 años para ganar la revancha? Vamos a explorar la teoría que, parece explicarlo todo, la llamada revolución cognitiva. Entonces, a partir de ese momento de hace 70.000 años, todo se acelera de una forma increíble. Es como si alguien hubiera apretado el botón de avance rápido en nuestra historia. Totalmente. Hay una segunda oleada migratoria desde África y esta vez es imparable. Arrasamos. Sí, los neandertales y las demás especies humanas sencillamente desaparecen del mapa. Y la velocidad de esa expansión es alucinante. La escala, en la que, en términos evolutivos, es un parpadeo, llegamos a Europa, a Asia Oriental, y logramos algo que ninguna especie humana había conseguido antes: cruzar el mar abierto. ¡Anda ya! Sí. Hace 45.000 años, los sapiens desembarcan en Australia, un continente que estaba totalmente aislado. Claro, para eso se necesita una tecnología, una planificación. Sin precedentes. Exacto. Y no solo viajaban, también creaban. Es en esta época cuando, de repente, aparecen las primeras barcas, las lámparas de aceite para meterse en cuevas. Los arcos y flechas, las agujas para coserse ropa de abrigo. Y lo más revelador de todo, el arte, la joyería. Pensemos en esa estatuilla, la del hombre león, que se encontró en la cueva de Stadel, en Alemania. Fíjate, de hace 32.000 años. Es un cuerpo humano con la cabeza de un león, tallado en marfil de mamut. Es la prueba de algo radicalmente nuevo: la capacidad de imaginar y de dar forma a cosas que no existen en la realidad. Y aquí es donde la teoría se vuelve realmente audaz. El consenso es que este salto gigantesco no fue por un cambio físico. Nuestro cuerpo y cerebro ya eran modernos. Entonces, ¿qué fue? Pues la hipótesis más sólida es que todo se debió a unas mutaciones genéticas. Accidentales, que reorganizaron, por así decirlo, el cableado interno de nuestro cerebro. Vaya. Y esto dio lugar a la aparición de un lenguaje completamente nuevo, cualitativamente diferente al de cualquier otro animal. Esa fue nuestra arma secreta. Me parece increíble que todo se reduzca al lenguaje. Porque, a primera vista no parece algo tan especial. Muchos animales se comunican, ¿no? Sí, y de formas muy complejas. Tienes toda la razón. No es la comunicación en sí. Un mono verde, por ejemplo, tiene gritos de alarma distintos. Uno para águila y otro para león. Y es efectivo. Muy efectivo, pero limitado. La primera gran ventaja de nuestro nuevo lenguaje es su increíble flexibilidad. Es como un sistema de Lego. ¿Un Lego? ¿Sí? Con un número finito de sonidos, podemos construir un número infinito de frases con significados únicos y complejos. A ver si lo pillo. El mono verde grita ¡cuidado, un león! Y ya está. ¿Eso es? Pero un humano puede decir oye, esta mañana, al lado del recodo del río, vi un león que estaba acechando a una manada de bisontes. Exacto. Y esa información permite al grupo planificar, coordinarse. Podemos ir, ahuyentar al león y de paso cazar nosotros los bisontes. Es una ventaja táctica enorme. Enorme, pero esa es solo la primera capa. Hay una segunda que para muchos es incluso más importante y es mucho más humana. ¿A qué te refieres? A la capacidad de usar el lenguaje para hablar de otros humanos. En pocas palabras, el chismorreo.
El clásico cotilleo de oficina, pero a nivel de supervivencia tribal. Precisamente. Es la analogía perfecta. Somos animales sociales. Y para sobrevivir en un grupo, necesitas saber quién es quién. ¿Quién es fiar? ¿Quién es un tramposo? ¿Quién es el mejor cazador? ¿Quién odia a quién? El chismorreo es una herramienta social increíblemente eficiente para mapear la confianza, el poder, las alianzas. Mantiene la cohesión del grupo. Tiene todo el sentido del mundo. Pero claro, me imagino que hay un límite. No puedes cotillear sobre todo el mundo si el grupo se hace demasiado grande, ¿no? Es de unos 150 individuos. El famoso número de Dunbar. ¿150? Por encima de eso, el orden social se colapsa. Para crear ciudades, reinos o imperios, pues necesitas algo más. Y aquí es donde entra en juego el verdadero superpoder, ¿no? La característica que lo cambia absolutamente todo. Exacto. La característica única del lenguaje sapiens no es solo su capacidad para describir la realidad o para chismorrear, es su capacidad para hablar de cosas que no existen en absoluto La habilidad para crear ficciones. y para creer en ellas. Es el salto de decir hay un león cerca del río a proclamar el león es el espíritu guardián de nuestra tribu. Justo. Esa capacidad para inventar y compartir mitos, leyendas, dioses, religiones, es el pegamento mítico que permite la cooperación flexible a una escala masiva, entre miles o incluso millones de extraños. Rompe por completo la barrera de los 150. La pulveriza. Claro, es que, ahora que lo pienso, otros animales sociales o cooperan en masa pero de forma muy rígida, Como las hormigas. que son básicamente robots genéticos, o cooperan de forma flexible pero solo en grupos pequeños, Los chimpancés que necesitan conocerse íntimamente, uno a uno. y los sapiens somos los únicos que podemos hacer las dos cosas. Cooperar flexiblemente y en grandes números. Y lo hacemos porque compartimos las mismas ficciones. A ver, ¿un ejemplo? Pues, dos católicos que no se han visto en la vida pueden ir juntos a una cruzada, ¿Por qué? porque ambos creen en el mismo Dios y en las mismas historias sagradas. O dos abogados de países distintos. Pueden colaborar porque creen en la existencia de los derechos humanos o en la validez de los contratos. Es alucinante, porque ninguna de esas cosas, dioses, naciones, derechos humanos, dinero, existe en el mundo físico. No puedes tocar una nación. Ni encontrar una ley debajo de una piedra. Son constructos, historias que solo existen en nuestra imaginación colectiva. Y sin embargo, tienen un poder inmenso para moldear el mundo real. Y para que esto no suene tan abstracto, hay un ejemplo moderno que lo ilustra a la perfección. Peugeot. Así. Me encanta cómo se conecta el logo del león de la marca con esa estatuilla del hombre león de hace 30.000 años. Sí. Es un eco de la misma habilidad. Pero la pregunta es, ¿qué es Peugeot S.A.? Si mañana mismo todos sus coches se convierten en chatarra, sus fábricas se derrumban y todos sus empleados renuncian, ¿sigue existiendo Peugeot? La respuesta es que sí. Por supuesto que sí. ¿Cómo? Porque Peugeot S.A. no es un objeto físico, es una ficción legal. Pertenece a una de las invenciones más ingeniosas y poderosas de la humanidad, las compañías de responsabilidad limitada. Explica eso un poco. A ver, para entender su poder, hay que pensar en cómo era antes. Si un zapatero abría un taller, él era el negocio. Si el negocio contraía deudas, él era responsable con todo lo que tenía. Podía perder su casa, sus tierras, Todo. Su familia podía acabar en la miseria. lo que lógicamente era un freno brutal para la innovación y para asumir riesgos. Nadie quiere arriesgar el futuro de sus hijos por una idea. Por supuesto. Pero las corporaciones modernas son entidades legales independientes. Son personas jurídicas. Personas que no son personas. Exacto. Existen fundamentalmente en la imaginación compartida de los abogados, los jueces y el público. Nacen cuando un abogado realiza una serie de rituales. Rellenar los formularios correctos, firmar los documentos adecuados. Me vuela la cabeza. O sea que nuestro sistema económico y legal funciona con las mismas reglas que la religión. ¿En qué sentido? En el sentido de contar historias y conseguir que la gente crea en ellas. El ritual que hace un abogado para crear una corporación no es tan diferente del ritual que hace un sacerdote para consagrar el pan y el vino. Es una analogía muy potente y muy precisa. Ambas se basan en narrativas compartidas. Y es crucial distinguir estas realidades imaginadas de una simple mentira. A ver, Si un mono grita «león»
cuando no lo hay para robarle una banana a otro, eso es una mentira. El mono sabe que no es verdad. Vale. Pero una realidad imaginada es como una mentira en la que todo el mundo cree. Y mientras todos crean en ella, ya sea el valor de un billete de 50 euros, la autoridad de una nación o la existencia legal de Peugeot, esa ficción tiene un poder inmenso en el mundo real. Tanto poder que hemos llegado a un punto en el que vivimos en una realidad dual. Totalmente. Está la realidad objetiva de los ríos, los árboles y los leones. Y está la realidad imaginada de los dioses, las naciones y las corporaciones. Y lo paradójico es que la supervivencia de la realidad objetiva, de los ríos y los árboles, depende ahora mismo de las decisiones que toman estas entidades imaginadas. Es la gran paradoja de nuestro tiempo. Y esto nos lleva a la consecuencia más profunda de todo este asunto. Con la revolución cognitiva, la historia humana, por primera vez, se independiza de la biología. Expliquemos eso bien, porque es fundamental. El comportamiento de los demás animales está determinado, en gran medida, por su ADN. Vale. Para que los chimpancés, por ejemplo, cambiaran su estructura social jerárquica por una igualitaria, necesitarían una evolución genética, y eso tardaría miles o millones de años. No pueden, reunirse y votar para abolir el cargo de macho alfa. Espera, entonces este es el punto de inflexión total. Antes de la revolución cognitiva, la cultura y el comportamiento humanos, como los del Homo erectus con sus herramientas que apenas cambiaron en 2 millones de años, Un ritmo glacial. cambiaban a la velocidad del ADN. Pero después, la cultura se desacopla por completo de la biología. Podemos reinventar nuestras sociedades en una sola generación, sin cambiar un solo gen. Exactamente. Si la cooperación se basa en mitos, puedes cambiar la forma en que cooperas cambiando los mitos. Y eso puede ocurrir increíblemente rápido. La Revolución Francesa. Por ejemplo, en 1789, los franceses pasaron casi de la noche a la mañana de creer en el mito del derecho divino de los reyes a creer en el mito de la soberanía del pueblo. Un cambio radical de sociedad sin ninguna mutación genética. Hay un ejemplo aún más impactante para ilustrar esto. Pensemos en una mujer nacida en Berlín en el año 1900. Sí. A lo largo de su vida, con exactamente el mismo ADN, fue súbdita del imperio del Kaiser Guillermo II, ciudadana de la República de Weimar, vivió bajo el Tercer Reich nazi, luego en la Alemania Oriental comunista. ¿Y si vivió lo suficiente? Murió como ciudadana de una Alemania democrática y reunificada. 5 sistemas sociopolíticos, 5 ficciones colectivas completamente diferentes en una sola vida. Y esa capacidad de adaptación cultural ultra rápida fue nuestra arma definitiva contra los neandertales. A ver. En una pelea 1 contra 1 en un valle, un neandertal más corpulento y fuerte probablemente ganaría. Vale. Pero en un conflicto a gran escala, de clanes contra clanes, no tenían ninguna oportunidad. Porque ellos podían cooperar en su pequeño grupo de 50, pero nosotros podíamos organizar a 500 o a 1000. Claro, gracias a la creencia en un espíritu tribal común o un ancestro legendario. Podíamos innovar en tácticas de caza, desarrollar redes comerciales a larga distancia. Y la arqueología lo demuestra. En los yacimientos sapiens del interior de Europa se encuentran conchas del Mediterráneo. Eso implica comercio, redes complejas de confianza entre extraños. El comercio es, en esencia, un acto basado en una ficción. La confianza. Exacto. En los yacimientos neandertales, esa evidencia de cooperación a gran escala simplemente no existe. No podían construir esas ficciones. Así que, resumiendo, la gran lección es que la revolución cognitiva no nos dio garras más afiladas ni músculos más fuertes. No, para nada. Nos dio algo infinitamente más poderoso. La capacidad de crear y compartir ficciones. Este superpoder de la imaginación colectiva es el que permitió la cooperación a una escala sin precedentes y, el que nos catapultó a la cima de la cadena alimentaria. Y hay una reflexión final que a mí me parece muy potente. Aquellas personas que tallaron el hombre león hace 30.000 años no eran versiones primitivas de nosotros. Eran como nosotros. Exactamente como nosotros. Tenían las mismas capacidades físicas, emocionales e intelectuales que tenemos hoy. La biología, nuestro hardware, es el mismo. Lo que ha cambiado es el software, las historias que nos contamos. Justo. La biología establece el campo de juego, pero la historia, las ficciones que creamos, son las reglas del juego que jugamos en él. Y eso nos deja con una pregunta fascinante para reflexionar. ¿Cómo era realmente la vida de estos ancestros?
tan modernos como nosotros en sus mentes y a la vez tan lejanos en el tiempo. ¿Qué mitos compartían al despertar por la mañana, junto al fuego? ¿Qué aspecto tenían sus sociedades? ¿Qué rituales celebraban? Es una invitación a imaginar cómo era el mundo en esos miles de años que separan esta revolución mental de la siguiente gran transformación de la humanidad, la revolución agrícola.